interesante lo que pasó después, porque en el periodo o en la cultura greco-romana, los niños que nacían débiles o deformes, porque así se los llamaba en ese tiempo, se los mataba, se los liquidaba. Entonces el cristianismo comenzó a colocar un nuevo paradigma, que era que cualquier niño que naciera, aunque tuviera algún tipo de problema, síndrome, enfermedad o debilidad, debía ser respetado. Y los cristianos comenzaron a colocar esta verdad propia de Jesús, que decía que dejen a los niños, que vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces cambiaron en el año 374 la ley, que antes decía que esos niños debían ser sacrificados. Eso lo decía, por ejemplo, las 12 tablas del derecho romano. Y ahora cambiaron por una ley que decía que todo niño debía ser respetado, su vida, no debía ser abandonado, no debía ser asesinado, sino por el contrario, lo que tenía que hacer es cuidarlo. Y esa legislación, ese cambio que hubo en la legislación romana, influyó en todos los países del mundo hasta hoy. Y si hoy se protege a los niños, y se habla de los derechos del niño, es porque en ese año 374, un grupo de cristianos, obviamente fundamentados en los principios bíblicos, en la enseñanza de Jesús, dijo esto, enseñó esto y produjo ese cambio en la libertad. Eso fue con respecto a la niñez. Esto es, claro, en el área de la niñez. Ahora, ¿es la única área en la que el cristianismo influenciado? ¿Hay otras? No, también se produjo una dignificación de la mujer. Hay que recordar que Jesús fue quizás uno de los primeros maestros que tuvo discípulos mujeres. Y que basado en lo que decía la Biblia, que todos fuimos creados iguales, quitó esa diferencia entre hombre y mujer, a punto tal que el código teodosiano comenzó a darle, por la inspiración cristiana, comenzó a darle derechos a la mujer como nunca antes, como por ejemplo el derecho a elegir con quién casarse, que eso no era permitido hasta esos momentos. También en el siglo VI se crearon las escuelas para mujeres, porque en Grecia y en Roma, como la mujer no valía mucho, no había escuelas para mujeres. Claro, las reinas tenían algún tutor, ¿no es cierto?, privado, pero las mujeres en general no se educaban. Ahora, si la mujer era igual que el hombre, entonces había que educar. Y ese fue otro gran cambio que produjo el cristianismo, que fue la dignificación de la mujer. Y no sé si también sabes que produjo otro cambio, que fue con respecto a la esclavitud. Aristóteles sostenía que la esclavitud era algo natural. Había hombres nacidos para mandar, hombres nacidos para vencer, pero Saulo de Tarso, que era un filósofo cristiano, llamado también apóstol Pablo, él dijo que en Cristo Jesús no había ni esclavo ni libre, basado en que todos fuimos creados iguales. Y entonces los cristianos comenzaron en Roma un movimiento de abolición de la esclavitud. Comenzaron dando el ejemplo, es decir, liberando a sus propios esclavos, ¿no? Había un padre de la iglesia que se llamaba Ambrosio, que él decía que a los esclavos había que comprarlos, educarlos, para después liberarlos, porque un esclavo educado ya nunca más volvía a la esclavitud. Ahora, Ricardo, es interesante lo que tú nos planteas, pero surge esta duda que creo que es natural de nuestros tiempos, de mayor discusión en las universidades de hoy día. ¿Por qué hablar de cristianismo? ¿No es una verdad más entre tantas verdades? ¿Qué determina que algo sea cierto o no? ¿Dónde está la verdad? Bueno, lo que pasa es que el cristianismo no solamente tiene que ser visto como una religión, yo creo que principalmente tiene que ser visto como una cosmovisión, es decir, como una manera de interpretar la realidad. Y cuando hablamos del tema de la verdad siempre tiene que estar conectada al principio, a cómo comenzó todo. Por ejemplo, si nosotros creemos que todo comenzó por casualidad, entonces la casualidad se convierte en la verdad. Por eso creo que Camus o Nietzsche decían maldita casualidad, ¿no? Como si fuera una señora que se va paseando por ahí y la maldecía porque entendía que el mundo era un absurdo. Este era Camus, Albert Camus. Entonces el mundo era un absurdo y culpaba a la casualidad. Y en un sentido era coherente, en mi opinión equivocado, porque él pensaba que el principio de todo era la casualidad. Si uno piensa que la casualidad es el principio de todo, entonces la casualidad se torna en el principio rector determinante de la verdad. En cambio, si hay un Dios, entonces la verdad es este principio, es Dios. Entonces se convierte la verdad en una persona, no en un concepto.
en una persona del cual se derivan todas las demás verdades. No sé si me explico en este sentido. Sí, se entiende. Ahora, esto que usted me está diciendo, en el fondo tiene también consecuencias en otras áreas. Por ejemplo, ¿quién determina hoy día qué es lo bueno, qué es lo malo? ¿Quién está llamado a ver eso? Sí, interesante, pero yo estaba en un debate con algunos psiquiatras y psicólogos y ellos me decían, bueno, el bien y el mal lo determina el individuo. Interesante, Nietzsche decía esto, cada uno tiene que crear su propio bien y su propio mal. El problema es qué pasa cuando el individuo se equivoca, cuando elige mal. Entonces ellos me decían, bueno, la sociedad lo corrige, la sociedad entonces determina qué es el bien y el mal. El problema es qué pasa cuando se equivoca la sociedad. Algunos de ellos me dijeron al principio, bueno, la sociedad no se equivoca, pero si uno hace un examen de lo que es la historia, nosotros podemos ver que muchas sociedades se equivocaron. La sociedad alemana se equivocó al abrazar el nazismo, por ejemplo, ¿no? O la sociedad sudafricana se equivocó al abrazar el apartheid, o la sociedad norteamericana, la discriminación de los negros, ¿no es cierto?, de las personas de color. Entonces el asunto es que la sociedad sí se equivoca. Entonces, cuando nosotros partimos que la verdad está relacionada con el principio, y para los que son creyentes el principio es Dios, entonces el que determina el bien y el mal es una instancia superior, que es Dios. Si no hay un Dios, entonces el asunto es quién lo determina. Puede ser la casualidad, puede ser que nos pongamos de acuerdo. Entonces ya el bien y el mal no se trata de verdad y justicia, se trata de acuerdos, de construcciones sociales. Se trata de conveniencia y utilidad, lo que es útil, lo que es conveniente, o lo que yo creo que es útil y conveniente, entonces eso lo defino como verdad. Lo que produce eso es que los valores son intercambiables, es decir, que lo que es bueno hoy, mañana es malo y posiblemente pasado mañana vuelva a ser bueno. Entonces no hay una norma y esto nos lleva a un relativismo moral, que yo creo que ahí estamos en gran parte viviendo esto hoy. Ahora, yo entiendo esto que usted nos comparte. ¿Hay algo de alguna de estas conversaciones respecto a la verdad, respecto al bien? ¿Cómo cree que afectan al Chile en el que vivimos hoy día? Yo creo que lo afectan en cuanto a un relativismo moral y a un reemplazar a este principio, a este Dios, por el ser humano como Dios. Quiere decir que ahora va a ser el hombre, la mujer, quien va a determinar el bien y el mal. El problema allí es cuál hombre va a determinar el bien y el mal. ¿No es cierto? Porque el hombre es hablar muy generalmente. ¿Qué hombre, qué persona, qué ser humano va a determinar el bien y el mal? Y la conclusión es el que tenga el poder para imponerlo a los demás. Por ejemplo, el que tenga el poder político, el que tenga el poder económico, el que tenga el poder educacional. Ellos son los que van a colocar el sentido de bien y mal. Y nosotros no sabemos, porque muchas veces sabemos que otras veces no, si no hay un interés particular, por ejemplo, de una empresa o de un partido político o de una tendencia cultural que quiere imponer a los demás su pensamiento. Y creo que esto es grave, porque cuando no hay un Dios, una instancia superior, entonces el hombre lo determina. El problema es cuál hombre el que tenga el poder para imponer a los demás. Y en eso cuidado, porque los medios de comunicación, como radio, televisión, tienen mucho poder, porque se calcula que en una sociedad 1% toma las decisiones, 10% se entera y prácticamente el 90% es rebaño, es decir, sigue lo que dice la mayoría. Y entonces aquí tenemos un problema, que la verdad puede ser manipulada. Y ahí está mi siguiente pregunta, porque usted nos planteaba quizás esta lectura desde el cristianismo desde un punto de vista histórico, su influencia en el día de hoy. ¿Cómo el cristianismo está influenciando hoy día en alguna de estas áreas? ¿No es también el cristianismo uno de los grupos quizás que está tratando de buscar simplemente el poder? ¿Eso fue lo que logró los cambios en la sociedad o es algo más profundo que eso? Bueno, yo creo que el cristianismo no debe buscar el poder, debe buscar servir. Servir significa influir a través de los principios bíblicos, pero nunca con el sentido de poder. Ya el cristianismo tomó algunas lecciones, especialmente en el siglo IV, cuando se asoció al poder con Constantino. ¿Qué es el problema que trae eso? Es que llegó el momento en que, por ejemplo, para ocupar un cargo público había que ser cristiano. Pero ese cristiano era un cristianismo nominal, y por lo tanto una persona se podía hacer cristiano, ¿no es cierto?, por conveniencia, ¿no? Aquella famosa frase de ese rey que dijo, París bien vale una misa, ¿no? Es decir, hago cualquier cosa por lograr el poder.
Entonces eso es muy peligroso porque va en contra de la esencia del cristianismo, que no es poder, es servir. Ahora, ¿cómo tenemos que hacer? ¿Qué es lo que podemos nosotros aportar? Bueno, Jesús decía que nosotros tenemos que ser sal y luz. La sal no es la comida, es lo que condimenta la comida, lo que da sabor a la comida. Y la luz tiene que brillar en medio de la oscuridad. Entonces los cristianos lo que pueden hacer es presentar nuevos elementos de desafío del pensamiento actual. Es decir, desafiar el pensamiento actual y proponer nuevas alternativas, que no son tan nuevas, ya están en la Biblia, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé, te puedo dar un caso muy concreto. Sí, en área de la política, cuando le pregunté a la vicepresidenta de un partido político qué es política, me dijo juego de poderes. Nadie lo confiesa tan abiertamente como ella lo hizo por decir así, en un momento privado. ¿Qué significa esto? Que política consiste en la búsqueda del poder, en conservar el poder y evitar que te quiten el poder. Por eso parece que la política anda como anda, porque no se habla del bien común, del bien general, eso se habla, digamos, públicamente, digamos, para atraer votos, pero en realidad es juego de poder. Pero de una perspectiva bíblica, es interesante lo que Jesús le dijo a los discípulos: los reyes se enseñorean de las naciones, pero entre ustedes no será así. El que quiera ser el primero, hágase siervo de todos. Entonces, ¿qué es política? Desde una perspectiva bíblica. Es servicio total. Eso significa que aún perdiendo el poder, uno puede servir. Me explico, no son sinónimos poder y servicio. Hay veces que hay que perder el poder para servir. Ese es un concepto, por ejemplo, bíblico con que nosotros podemos desafiar el concepto de política que hay actualmente. Y así en otras áreas, en educación, en arte, en muchas áreas podemos, digamos, nombrar nuevos paradigmas. Estamos disfrutando de una rica conversación con Ricardo Rodríguez, quien ya hemos presentado. Él es abogado, ¿cierto?, director de una fundación. Y queríamos preguntarte ahora quizás algo distinto de lo que hemos venido hablando hasta este momento. Vivimos en una región que tiene alta tasa también de suicidio adolescente. Veíamos las estadísticas hace un tiempo atrás, las estadísticas también de suicidio, por ejemplo, en la gente de la tercera edad. Entonces hay muchos auditores que nos están escuchando y quizás entienden esta área académica o esta área de influencia que afecta a tantos lugares, pero ¿cómo puede afectar la vida? ¿Hay algún mensaje que tú puedas compartir también en esta mañana con los magallánicos en esta dirección? Bueno, dejando de lado las patologías, ¿cierto?, que puede haber que lleven al suicidio, también hay un sentido de propósito de la vida, o de falta de propósito de la vida. Y creo que cuando un fabricante, digamos, hace algo, una silla, lo hace con un propósito. La silla es para sentarse, la mesa es para apoyar libros, el micrófono es para aumentar, digamos, hacer entrevistas. para hacer entrevistas. Pero el asunto es, lo mismo sucede con el ser humano. Si hay realmente un creador, entonces él es el que le da el propósito. Cuando las personas dejan al creador, al fabricante, entonces tienen que inventar propósitos para su vida. Y esos propósitos suelen ser artificiales, ¿no? Ganar mucha plata, tener éxito, tener un nombre conocido, tener fama, lo que sea. El problema es cuando no lo logran. Y es interesante porque yo estoy dando una conferencia sobre el significado de la vida en varias universidades por la cantidad de suicidios que está habiendo entre los estudiantes. Ese es un dato muy preocupante. Hay un creciente número de estudiantes que están suicidando en las universidades porque quizás no logran sus propósitos, de tomar un examen y cosas así. Y se confunde muchas veces el hacer con la identidad del ser. Es decir, cuando nosotros ponemos todo nuestro fundamento, ponemos todo nuestro propósito en lo que logramos y de pronto no lo logramos, eso nos puede llevar a una frustración muy potente. ¿Sabes que había un ejemplo histórico que fue en Roma, cuando los romanos se sentían frustrados, se sentían derrotados, cosas así? Tenían un dicho entre ellos: córtate las venas, y se suicidaron. Cuando aparece el cristianismo con nuevos valores, la tasa de suicidio comienza a mermar, a reducirse significativamente, porque el asunto de la vida comienza a tomar
un nuevo valor. Yo creo que tenemos que dignificar, dar un mayor valor a la vida y también un mayor valor a la identidad del ser. ¿Dónde uno encuentra su identidad? La encuentra en su inicio, en quien lo creó. Buscarla en otras cosas es, en un sentido, engañarse a sí mismo, y si uno no logra esas cosas, entonces puede llevar a una frustración tal que desemboque en el suicidio. Entonces creo que este es un elemento muy importante, que es el propósito de la vida. Entre paréntesis, sí, solo como para complementar en esa dirección, quizás algunos pueden pensar y preguntarse, pero es más cristianismo, es más represión, es menos libertad. Algunas personas piensan el cristianismo como muy asociado a la culpa, y quizás algunas de las instituciones que representan el cristianismo se han equivocado en enfatizar tanto el asunto de la culpa, porque bíblicamente Dios aparece como un Dios de la no culpa, aparece como un Dios de la convicción. En otras palabras, cuando uno ha hecho mal, es importante tener convicción, porque si no, no hay arrepentimiento y no hay cambio de conducta. A mí no me parece bien cuando una persona dice, yo no me arrepiento de nada. Si a mí me preguntaran, ¿usted tiene cosas que arrepentirse? Por supuesto que tengo cosas que arrepentirme, porque lo contrario significaría que lo he hecho todo perfecto, que soy fabuloso. Y no es así. Nosotros todos tenemos cosas para arrepentir. ¿Qué pasa? Cuando uno se arrepiente, lo que se produce es libertad, no es represión. En cambio, la incertidumbre, bueno, hice bien, hice mal, justifico lo que hice, busco excusas, te deja en un lugar de incertidumbre, ¿no? En un limbo que nos lleva, bueno, me arrepiento, no me arrepiento, hice mal, hice bien, y eso nos lleva a una culpa mayor. En cambio, cuando uno encuentra el camino de arrepentirse por algo que hizo, por ejemplo, de pedir perdón, o de perdonar a los que nos hicieron mal, el perdón es muy liberador, psíquicamente, emocionalmente, espiritualmente. Por lo tanto, yo tomo decisiones concretas y no busco excusas. Entonces hay una liberación en lugar de haber una represión. La represión mayormente viene de uno mismo, cuando uno se justifica, se culpa, pero después no se culpa, parece que hizo mal, pero no sabe si hizo mal, no tiene las cosas claras, puede vivir reprimido. La otra opción es cauterizar la conciencia, es decir, no, lo que yo hice está bien, no importa lo que los demás digan, está bien. Y ahí ustedes, en la historia reciente de Chile, tenemos muchos represores y que han justificado lo que hacen, ¿ya? Sin entender, no, lo que hicimos está mal. Es una manera de endurecer la conciencia. Entonces no es ni una cosa ni otra. No es ni endurecer la conciencia, ni tampoco caer en una incertidumbre. Es arrepentirse, reconocer lo que uno hizo mal y así salir. Ahora, de todo lo que hemos conversado, da la impresión que hay hartos mitos que están como siendo derribados respecto a lo que es o no la fe cristiana. Pienso en el último quizás. Esto de la fe no tiene que ver más con iglesias, templos, pastores, sacerdotes. ¿Cómo es eso? Bueno, es interesante que hay que diferenciar la fe de la institución. Son dos cosas diferentes. En primer lugar, yo no creo que Jesús vino a levantar una institución. No lo encuentro eso en la vida de Jesús, que él levantó una institución. Ahora, no quiere decir que las instituciones sean malas, pero no son sinónimos de Dios. Cuando una institución te acerca a Dios, es una institución que está obrando, actuando, digamos, justamente para acercarte a Dios. Si una institución actúa en contra de los principios de Dios y en favor de sus propios intereses, te está alejando de Dios. Así que no hay que considerarlo como sinónimo. Una persona debería buscar una institución, llamada iglesia, por ejemplo, para acercarse a Dios. Pero tiene que discernir, ¿me acerca esto realmente a Dios o no? Porque Dios no es sinónimo de institución. Y es muy interesante porque realmente uno habla, bueno, pero el cristianismo, por ejemplo, tuvo la Inquisición, ¿no es cierto? Tuvo las cruzadas. Pero hay que entender que esto estaba relacionado con una institución. En ese caso era la Iglesia Católica, pero podría haber sido otra iglesia. No es mi propósito atacar a la Iglesia Católica de ninguna manera, sino podría haber sido otra iglesia que ve que sus intereses están siendo perjudicados. Entonces, comparar cualquier institución con Dios es equivocado, y hoy tenemos mucho en nuestro
inconsciente o subconsciente, subliminalmente este sentido, Dios igual a iglesia, sea y no es igual a iglesia. Uno tiene que tener una relación, reunirse con otras personas, pero el asunto es que es una, por decir así, una entidad, un ser diferente. Y la iglesia puede acercar a Dios o puede alejar de Dios. Ricardo, hemos disfrutado todo lo que has compartido con nosotros. Tenemos ya quizás nuestros últimos momentos de esta entrevista y queríamos darte la libertad del qué es lo que tú quieras compartir, qué es quizás lo que estás compartiendo en este último tiempo respecto a los trabajos que estás realizando. Mira, una reflexión que me ha venido en el último tiempo es esta. Yo quiero invitar a la gente a leer la Biblia, pero no como un libro de religión, sino como un libro de la vida. Es decir, un libro que tiene mucho que decir en el área de la educación, en el área de los negocios, en el área de la política, en el área de las comunicaciones. Imagínate, cuando la gente comienza a estudiar la Biblia desde esa perspectiva, entonces podemos encontrar mucha influencia benéfica para lo que es el desarrollo de un país, el desarrollo de una sociedad. Por ejemplo, mira en el área de los negocios, ¿no? Sí, la Biblia tiene muchos principios. Uno de ellos es: no te apresures a hacerte rico, porque habrás de destruir. Es decir, cuando uno comienza un negocio y quiere enriquecerse rápidamente, corre un grave peligro. La Biblia tiene un concepto de ese tipo, ya, que es aplicable a los negocios. O este otro, que tu sí sea sí, que tu no sea no. Es decir, no mientas en los negocios. Cumple tus promesas. Bueno, ahora estoy pensando que esto se le podría aplicar a los políticos, ¿no? Que hay gente que prometen y prometen y ni creen en lo que prometen. Bueno, ese es un principio que puede ser aplicado también a negocios, a política. Y la Biblia está llena de este tipo de principios. Entonces, cuando uno comienza a examinar y estudiarlo, yo creo que crece como persona. Y ese sería, en un sentido, mi consejo a todos los televidentes que están presenciando esta entrevista. Entonces tenemos la Biblia como libro de la vida, buscar el propósito de la vida en Dios, también el descubrir en Él la verdad. Sí, y es más, no lo busques solamente como religión. Esto no es una cuestión de ritos y de formas, es un estilo de vida, es una cosmovisión, una esencia a partir del cual nosotros desarrollamos la vida, valores, propósitos, todo lo demás. Ricardo, personas de Magallanes que se interesen por lo que tú estás compartiendo hoy día, ¿dónde pueden encontrar más de este material? ¿Dónde pueden recibir más de esta información? Bueno, me pueden escribir a mi email, director Jucum Chile, Jucum es con N, todo minúsculo, director Jucum Chile, @gmail.com. Entonces, el email es director Jucum, Jucum, Chile, @gmail.com. Queremos entonces tomar este último espacio para darte las gracias, Ricardo, por estar acá en la región de Punta Arenas. Sabemos que tienes una agenda bien completa en distintos países, también exponiendo en Chile, en debates. También creo que hay videos en YouTube donde pueden escuchar un poco más de todo lo que hoy día hemos conversado. Les invitamos a que sigan en esta búsqueda. Queremos dar las gracias a Radio Polar, que nos concedió este espacio para poder conversar, para poder reflexionar un sábado por la mañana. Y bueno, siguen todos invitados. Hoy día Ricardo va a estar exponiendo en Quillota 0298. Esta es una iglesia bautista en el barrio de Playa Norte, desde las 3 de la tarde, ahondando un poquito más en todos estos temas. Ricardo, muchas gracias por la invitación. Ha sido un gran placer estar con ustedes. Muchas gracias entonces y muy buenos días.